El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno en esta hora poder llegar a cada uno de ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El anhelo de nuestro corazón es que tú puedas ser edificado y que tu vida pueda crecer, desarrollarse y ser un cristiano de victoria. No tenemos otro anhelo ni deseo en el corazón. Y hemos venido estudiando porque hay poder en el nombre y hoy iniciaremos porque heredó un mejor nombre. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 1, versículo 4. Lea conmigo. Dice la Biblia: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Otra traducción, la Biblia habla hoy, Dios habla hoy, dice: así que el Hijo de Dios ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más alto que el de ellos. Seguimos. Hebreos 1:5. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios? Y mira que te encerré en paréntesis Elohim. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Y versículo número 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es muy hermosa la palabra. Y el anhelo, vuelvo y te repito, de nuestro corazón, es que con este estudio tú puedas tener una formación cristiana, doctrinal, teológica. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Escribíamos en la introducción que el estudio del nombre de la persona de Jesús de Nazaret es importante. Y es importante porque al tú conocer, tendrás un mayor impacto si conoces la forma en que todos los océanos, todas las aguas de los océanos estuvieran en tu mano. Tú en tu mano pudieras tener literalmente todos los océanos con sus aguas. Así es el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios te ha dado a ti el poder legal de usar ese nombre. Es como si se hubiera encapsulado, se hubiera comprimido y se te entrega. Ese es el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre tiene poder? Porque este nombre cumplió lo que la ley no podía cumplir. Porque este nombre cumplió las exigencias de Dios que solo la ley señalaba como pecado. Porque pudo cumplir, porque es espíritu, mientras que la ley es letra. Así que el nombre que heredó muestra la personalidad y el carácter del nombre que le fue dado sobre todo nombre. Así que el nombre de Jesús de Nazaret revela a sí mismo, o ese nombre se revela a sí mismo, como el Cordero de Dios que se ha ofrecido en sacrificio por el pecado.
por lo cual él salió airoso, victorioso, triunfador, vencedor, poniendo punto final en sí mismo a la muerte, derrotándola, tanto la muerte eterna como la muerte espiritual y como la muerte física. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret es 100% Dios. 100% Dios. No podemos poner en tela de juicio la divinidad del Hijo de Dios. Hace poco alguien posteó en una prédica una charla de dos personas que hablaban acerca de que Jesús no es Dios. Y quedé sorprendido porque al estudiar la Biblia, el 100% de la Biblia nos muestra que Jesús de Nazaret es Dios. Tendríamos que borrar todos los libros de la Biblia. Por ello, vuelvo y te repito, Jesús de Nazaret venció la muerte eterna, venció la muerte espiritual, y ya lo vamos a ver bíblicamente. No vengo a enseñarte una herejía, vengo a enseñarte la palabra de Dios. Y murió físicamente, porque era 100% Dios, pero también Él, al ser 100% Dios, es el yo soy. Pero también es 100% humano, con un alma, la cual habitó como en un tabernáculo, porque dice el libro de los Hebreos que se le dio un cuerpo. Y Él, cuando fue engendrado en ese cuerpo, no fue engendrado al momento de nacer, porque la Biblia dice cuando heredó más excelente nombre. Pero sí recibió una herencia cuando destruyó a la muerte, un reconocimiento, y fue engendrado. La Biblia dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo cual se reafirma su divinidad por cuanto es el primogénito de Dios. Es el primero que logró destruir la muerte eterna, la muerte espiritual y la muerte física, porque Él vive. Su cuerpo no se encontrará, ni se ha encontrado, ni se encontrará, porque su cuerpo fue transformado. Eso dice la Biblia, dicen los que estuvieron con Él, y lo dice la historia. Así que esos huesos que hace poco hallaron, no son de Jesús. Pueden haber muchos Jesús, pero solo hay un nombre que heredó poder y gloria. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Por eso es el primogénito de Dios. Y dice la Biblia en Hebreos, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenles todos los ángeles de Dios. Así que te invito a escuchar este mensaje hoy un poco teológico. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:10? Leámoslo, por favor. Primera de Pedro 1:10. ¿Por qué, pregunto yo, nos vino el nombre de Jesús? Dice la Biblia que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que, ¿por qué vino el nombre de Jesús? ¿Por qué nos vino? Porque ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿por qué vino ese nombre? Ese nombre nos vino porque Dios había orquestado un plan. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Escudriñaban los profetas. ¿Qué persona?
¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? O sea que ¿Cristo estaba manifiesto en el Antiguo Testamento? Sí. Malmente, o como dijéramos, se nos ha enseñado mal, de que en el Antiguo Testamento quien se manifestó y se dio a conocer fue Dios, Dios Padre. Pero al mirar la Escritura, vemos que quien se manifestó en toda la historia del mundo ha sido Dios. Y Dios se ha revelado a través de su personalidad y su carácter. Y se ha dado a conocer con nombres donde se destaca la personalidad y el carácter. Ejemplo, el Dios creador, Elohim. Elohim es el que creó. Es el nombre plural con que Dios se dio a conocer como creador. Así que ese nombre Elohim plural muestra la singularidad de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que este versículo deja implícito la existencia eterna del Hijo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice el escritor Pedro. Ahora, ¿qué dice el versículo 12? Primera de Pedro 1:12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay una manifestación de una persona y un tiempo de su manifestación. Mire lo que dice Efesios 3:2. Léalo por favor conmigo. Efesios, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo número 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente. Versículo 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Mire que tanto Pedro como el apóstol Pablo hablan de que había un plan, un propósito. Y todos hablan de Cristo. Sigamos. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que el nombre de Jesús recibió una herencia. Y ese nombre muestra personalidad y carácter. Ese nombre nos vino, ¿por qué? Porque Dios planificó, orquestó un misterio. Este misterio nos vino porque Dios lo hizo así. En el Antiguo Testamento se hablaba y era la sombra de lo que había de venir en el Nuevo. ¿Por qué?
Porque muy claramente Primera de Pedro 1:10 dice que los profetas que hablaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así aquí hay un plan de salvación. Esto a Dios no lo tomó por sorpresa. Por eso el pueblo se está perdiendo, porque falta conocimiento escritural. Porque hemos recibido información y la hemos guardado y desafortunadamente esa información ha sido errada. Pero hoy Dios se quiere revelar a tu vida. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Léelo conmigo, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Dios te eligió. ¿Por medio de quién? De Cristo. Léalo, ahí está, léalo en su Biblia. Léalo en la pantalla, por favor. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Mire que el escritor concuerda con lo escrito por el Evangelio de Juan. Dios decidió enviar a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo. ¿Y el Evangelio de Juan qué dice? Leámoslo de la versión BIM. Lo traigo como referencia, esta versión israelita nazarena como referencia, para que usted mire los nombres escritos en el hebreo. Amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Dios nos ha amado de tal manera, o sea, el Elohim, el Creador ama a su creación, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el plan de salvación es diseñado antes de crearse el mundo. En otras palabras, antes de ser creado el ser humano. Dice la Biblia. Dice Efesios 1:4a. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Y Efesios 1:5b dice, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Así que Dios te eligió. Tú no eres una causa perdida. Mira, Dios te ama. Dios te ama. No ama tu pecado. Dios eligió a un ser viviente. Dios eligió a aquella persona que creó a su imagen y conforme a su semejanza. En otras palabras, Dios decidió salvar un espíritu que tiene un alma y que viven en un cuerpo. Dios decidió salvar a los seres humanos. Dios decidió salvar al mundo. Por ello, el plan de Dios fue dado a conocer con un nombre.
El nombre de Jesucristo. Eso dice Efesios 1:5a y Efesios 1:4b. Por medio de Cristo. Y decidió enviar a Jesucristo. Así que el plan de Dios tiene un alcance. El plan de Dios fue adoptarnos como sus hijos. Efesios 1:4c dice, para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Así que la gente hoy en día le pone importancia a los medios. ¿Qué es un medio? ¿Qué es un medio? Un medio es algo que se usa para lograr un objetivo. La ley, los profetas, las dispensaciones fueron los medios que Dios usó. Pero este medio no fue el plan de Dios. El plan de Dios es la persona de Cristo. Léalo por favor conmigo nuevamente. Retornemos a Juan 3:16. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.